Uno en un momento electoral quisiera tener esa tan deseada bola de cristal, ¿no? Y ir adivinando el futuro, ¿no? Para ir adelantándose a lo próximo, que es muy cercano. Y justamente uno se hace la pregunta, ¿qué números en realidad se están manejando en estos días? ¿Cuál es el candidato mejor posicionado también de cara, por lo pronto, a las PASO, ¿no? Que es la primera gran elección? Esta, entre otras tantas preguntas. Federico González, gracias por haber venido como siempre. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cuál es el escenario, Federico? Bueno, yo creo que el escenario está bastante indefinido, incierto. Indefinido. Creo que hay un fondo de bastante paridad entre tres candidatos, que son Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa. Nosotros en la última encuesta que hicimos, que ya ha perdido vigencia porque fue el 7 de febrero, antes de la marcha de Nisman, de la marcha de los fiscales, digamos, por el caso Nisman, ahí teníamos a Sergio Massa primero con cerca de 30 puntos, segundo a Scioli con 27 y pico, bastante cerca, y a Mauricio Macri un poco más abajo con 25. Pero creo que han cambiado un poco las cosas desde ese momento. Es cierto, a mi juicio, que Mauricio Macri ha repuntado, sobre todo en el momento de la marcha de los fiscales, fue un momento digamos, de afianzamiento positivo de su candidatura. Después me parece que el acuerdo que hizo con Reutemann y con Carrió también le dio cierto halo de que le están saliendo bien las cosas, y eso de alguna manera se transmite. En cambio, el caso de Massa coincidió con un momento en donde no le salían las cosas. Por ejemplo, el tema de la candidatura de su candidato en Capital, que estuvo mucho tiempo indefinido y que se barajaban nombres que después no se consumaban. Finalmente se consumó. Entonces, me parece que esos pequeños, digamos, movimientos podrían justificar que, bueno, que esos números nosotros teníamos hace un mes, o un poco más de un mes, ahora no sean tales, pero tampoco irían en la otra línea de que hay algunas encuestas que daban primero a Macri y a Massa tercero con mucha distancia. Yo eso no me parece que sea demasiado verosímil. No sé, yo esperaría tener mis próximos números y creo que en términos generales hay un escenario de paridad en donde Scioli está bastante complicado en cuanto a que el caso Nisman de alguna manera ha dejado como una impronta de que el gobierno quedó de alguna manera salpicado, sea por comisión o por omisión o por cómo actuó la presidenta en relación al tema. Me parece que quedó como un halo no diría, de sombra, oscuridad, de algo en donde el gobierno creo que debió haberse manejado de otra manera ante el hecho consumado de la muerte del fiscal, ¿no? Claro, vos sabés que es algo que se nota esto, Federico, que en la sociedad cada día impacta más. O sea, muchos temas con el proceso que marca el tiempo van quedando en el olvido, o por lo pronto no siguen marcando la agenda cotidiana, ¿no? Ahora, el tema de la muerte del fiscal, cada día es como que impacta más porque se dimensiona lo que pasó, que realmente es algo, un hecho gravísimo lo que pasó. Perfecto, yo creo que tuvo la dimensión de una herida institucional muy importante, de mucha gravedad, y como toda herida de alta gravedad va a dejar secuelas y cicatrices. Entonces me parece que no es un hecho, como bien decís, como otros que tienen vigencia y después se diluyen cuando aparece uno nuevo. Este me parece que ha tocado un resorte muy sensible en la sociedad. Las sociedades, no digo la Argentina, en general tienden a aceptar o adherir a hipótesis paranoicas a veces,
Es una palabra que habría que revisar, ¿no? A una digresión. Hay un psicoanalista y psiquiatra llamado Ronald Laing que ha estudiado mucho el tema de la paranoia y él hace una observación interesante. Lo que dice es curioso que haya una palabra para referirse a un, digamos, enemigo imaginario, y no hay una palabra equivalente para referirse cuando el enemigo es real. Entonces acá me parece que el hecho de toda esta trama confusa de servicios de inteligencia y contrainteligencia, que de alguna manera se ha mencionado como teniendo injerencia en este tema, de alguna manera lo que determina es que las hipótesis paranoicas que habitualmente, o conspirativas que tiene una sociedad, está bien que las tengan, porque algo de eso ha habido, más allá de cuál es exactamente la responsabilidad que puede haber tenido el gobierno y la presidente. En última instancia son los servicios de inteligencia del Estado y que dependen del Poder Ejecutivo. Entonces me parece que ahí Cristina no puede, como hace habitualmente, transferir la responsabilidad de la culpa en otros lugares, porque por más que la culpa la tengan otros, ella tiene una responsabilidad importante y que no puede hacerse la distraída, ¿no? Sí, seguramente. Vos sabés que nosotros, en lo personal, yo lo sostuve desde un primer momento, ¿no? Uno es culpable por acción o por omisión. Yo creo que el gobierno no es culpable por acción, pero sí por omisión, porque pienso que al fiscal tendrían que haberlo cuidado no 10 personas, sino 80, y si era posible resguardarlo en la Casa Rosada, ¿no? Entonces, uno es culpable por acción o por omisión. Por acción, vuelvo a repetir que no, pero sí por omisión, ¿no? Sí, yo coincido, por acción no, en forma directa, pero es responsable de cualquier, digamos, acción cuestionable de un servicio de inteligencia que depende del Poder Ejecutivo, eso es responsabilidad directa. No es porque la Presidente o el Gobierno hayan sido activos en hacer, digamos, en intervenir de alguna manera, pero sí tienen la responsabilidad de algo que en última instancia, por más que sabemos que los servicios de inteligencia tienden a estar fuera de control, institucionalmente debieran estar bajo control. Y después creo que también tiene una responsabilidad importante, que es la responsabilidad institucional a posteriori del hecho consumado. Y yo creo que eso es claramente cuestionable. Me parece que la sociedad merecía otra cosa, merecía una presidenta más calma, más ecuánime, que transmita más un mensaje de mayor tranquilidad a la ciudadanía y que se haga y que transmita la gravedad que tiene el hecho más allá de las responsabilidades que la justicia tenga que determinar. Y yo creo que la presidenta en ese sentido no ayudó a la sociedad a, digamos, poder asimilar este golpe y poder empezar a hacer un duelo razonable, ¿no? Y digo golpe no en un sentido con doble significado, sino un golpe porque es un golpe a el corazón de las instituciones que pasen este tipo de hechos tan graves como la muerte de un fiscal de la Nación, ¿no? Seguramente. Federico, bueno, en esto se desprende una pregunta, ¿no? En esto que estás comentando, digo, ¿en qué sirve Cristina Fernández para un candidato o para otro, dentro de lo que es hasta hoy una línea marcada por el oficialismo? Digo, tanto para Scioli como para Randazzo. O sea, ¿realmente es la principal electora? Bueno, la principal electora, habría que revisar, no sé qué otros electores hay que, digamos, externos a los candidatos mismos, ¿no? Por ahí es la única que podría tener algún grado de influencia sobre, ¿no? Ahora, yo creo que tiene mucho menos de lo que uno críticamente o basándonos históricamente tendríamos a concederle. A mí me parece que, es más, yo diría que tiene un potencial asimétrico. Si, a ver cómo es. claro, si su decisión va a ser, sería bendecir a Daniel Scioli, que yo no creo que haga eso. Yo creo que serían más los puntos que le restaría a Scioli que los que le haría ganar. Sí tendría influencia
dentro del espacio, digamos, kirchnerista más ferviente, por no decir el núcleo duro, sí tendría influencia para decidirse a favor de Randazzo. Entonces, en ese sentido, sí tiene más poder de dañarlo a Scioli que el que tendría si decidiera apoyarlo. Entonces, a mí me parece que si decidiera apoyar a Randazzo, que es más probable que decidiera apoyar a Scioli, creo que bueno, que ahí sí podría la candidatura de Scioli estar en problemas en las PASO. Creo que Randazzo es un candidato muy competitivo dentro de ese espacio y con la ayudita de la Presidente podría hasta eventualmente ganarle a Scioli, lo cual sería, digamos, un problema serio o es un problema serio para la candidatura de Scioli, ¿no? Seguramente, seguramente. De acuerdo a estas encuestas, últimos, mediciones, diríamos, no publicadas, ¿cómo estaría hoy dejando de lado toda operación política, ¿no?, que puede llegar a haber en todo esto? ¿Cómo estaría hoy el escenario? El escenario, sí. Bueno, vuelvo a decir... Con los tres candidatos que sí, por lo pronto se está hablando, ¿no? Está bien, vuelvo a insistir, si nos faltan los números, ¿no? A veces nos falta lo básico. Yo creo que es un escenario parejo y en términos relativos me parece que el candidato del Frente para la Victoria, sea Scioli o sea Randazzo, están complicados porque con los números que a mi juicio podría haber ahora, a ninguno le alcanzaría para ganar en primera vuelta. Claramente en un balotaje perderían tanto Randazzo como Scioli frente a Macri o frente a Sergio Massa. Entonces a mí me parece que la clave de esta elección está en quién se posiciona mejor, como mejor opción del cambio o una alternativa diferente al gobierno, como querramos llamarla, si es Sergio Massa o Mauricio Macri. Me parece que esa es la clave de la elección. Es decir, me parece que la ciudadanía de alguna manera tiende a monitorear eso en términos de voto útil, bueno, a ver quién tiene más chance de... Y después, bueno, eso se disfraza de un entusiasmo puesto en, o sea, si Macri aparece como el que tiene más chance, y bueno, de última la ciudadanía se va a entusiasmar detrás de esa candidatura y viceversa. Ahora, eso para mí depende mucho de lo que haga Macri y de lo que haga Massa. Ahora, en todo esto, los tres de los cuales estamos hablando tienen el mismo problema, ¿no? Falta de candidato en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, nunca queda claro Insaurralde si es candidato o no y de quién. Nosotros en la última medición que hicimos en diciembre lo teníamos a Insaurralde primero, antes con cerca de un 19-20%, y después los que le seguían, bueno, la que seguía era Stolbizer, que era una candidata importante, un 15%. Lo que pasa es que Stolbizer dice que no quiere ser candidata de la provincia de Buenos Aires. Y después en el lote de los dos dígitos, de 10 y un dígito, 10, 9, 8, estaba, por ejemplo, Francisco de Narváez. En esa época estaba con 10 antes de lanzarse como candidato de Frente Renovador. Después todos los candidatos, digamos, que venían trabajando con Sergio Massa no medían, Giustosi, Mónica López, Cariglino y todavía estaba Pose. Hicimos una medición posterior y de Narváez había subido un poco, pero todavía no le alcanzaba para alcanzarlo a Francisco de Narváez. Y los candidatos del Frente para la Victoria muy abajo y muy atomizados. Por ejemplo, Musi tenía 7 puntos, Diego Bossio 6 puntos. En esa época habíamos medido a Berni, pero Berni, que estaba creo con 9 o 10, Berni me parece que después del episodio de Nisman cayó en desgracia. Así que bueno, yo creo que en este momento lo que sí diría es que los candidatos de Sergio Massa sumados andan mejor que los de Macri y que los del Frente para la Victoria. Así que me parece que es una fortaleza, excepto la incógnita de Insaurralde. Claro. Si Insaurralde decide ser candidato, me parece que sus idas y vueltas, indefiniciones y su frivolización le han bajado un poco de potencial, pero es el candidato que mejor mide. A día de hoy. Al día de hoy, sí. Federico González, gracias como siempre. No, gracias a ustedes.